Hola y bienvenido a nuestro estudio de las cartas de la prisión del apóstol Pablo. Estamos estudiando nosotros ahora en Efesios capítulo 4 y los versículos 7 al 16. En esta sección de nuestro estudio vamos a ver algo muy importante a nosotros, como también a los que recibieron esa bonita carta de la mano del apóstol Pablo. En esta sección estamos estudiando la unidad necesaria de la iglesia que agrada a Dios. Y aquí vamos a ver el autor de la unidad, como también el alcanzar de la unidad. Capítulo 4, versículo 7 al 16 de Efesios. Y aquí vamos a ver que Jesucristo en verdad dio un regalo muy importante y muy especial a su iglesia. Vamos a identificar este regalo en nuestro estudio, pero mientras vamos a leer los versículos 4 al 10, los versículos 7, por el momento hasta el versículo 11, donde dice la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio, dice el versículo 11, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Interesante, ¿no? Que dio dones, pero para mí es más interesante empezar en lo que dice el versículo 7, donde dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué gracia? ¿Cuál favor no merecido? Nos habla de la gracia de la salvación, como estudiamos en el capítulo 2, versículo 8. Nos habla de la administración de la gracia, como estudiamos en capítulo 3, versículo 2. Nos habla de la gracia de predicar la palabra, Efesios 3, 8. O nos habla de la gracia de ofrendar, como nos enseña 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 3. Pues se puede contestar sí a todas estas preguntas, pero en este contexto, el apóstol Pablo nos habla de otra cosa, algo que fue dado para el bien de toda la iglesia. Algo dado para el bien de toda la iglesia. Y según el versículo fue dado, según la medida del don de Cristo. Otra pregunta, ¿cuál fue el don de Cristo? Bueno, sabemos que dio a sí mismo en rescate por nosotros para pagar la deuda nuestra. Sabemos que dio el don de la salvación por la fe, por eso vino al mundo. Sin embargo, dio Cristo otro regalo especial con el propósito de asegurar
a que su iglesia madurara para cumplir con su misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, de establecer congregaciones en todo el mundo, congregaciones organizadas bíblicamente. Ese don es el don de la organización bíblica. Fíjense bien que en el versículo 7 habla de un don, el don de Cristo. Pero en el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, plural, a los hombres. En el versículo 7, un solo don, el don de Cristo. En el versículo 8, dones que dio a los hombres. Y en el versículo 11 dice, y él mismo constituyó, en otras palabras, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En verdad se puede ver muy claramente que lo que el Señor dio a su iglesia, el regalo especial que el Señor dio a su iglesia para asegurar la organización correcta y bíblica, es el don de la organización. El don de la organización de la iglesia, hermanos, es tan importante como el don de Cristo de sí mismo para que crezcamos a ser una iglesia madura que pueda llevar a cabo la misión de Cristo al mundo. En esa sección de la Escritura no está hablando el apóstol Pablo de dones milagrosos. Es otra cosa. Hay otros textos que nos enseñan que para recibir estos dones, uno tuvo que recibir la imposición de las manos de los apóstoles. Aquí está hablando de otro don. El don de la organización bíblica, la que necesita la iglesia para asegurar que ella continuara adelante siempre siguiendo los mandamientos de Dios, creciendo en el amor de Cristo y madurándose para poder predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Así que en el versículo 7 dice o menciona un solo don, pero en el versículo 8 menciona dones. ¿Por qué la diferencia? En verdad, Jesucristo dio el don de la organización bíblica, versículo 7, pero ese don se manifiesta en dones, plural. El don de la organización bíblica incluye a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, que vamos a ver quiénes son también los maestros, versículo 11. Entonces, dio el Señor el don de la organización bíblica a su iglesia. Y cuando Cristo dio el don, la Biblia, el texto aquí, dice que lo hizo en un momento especial. ¿Cuándo lo hizo? Versículo 8 nos dice que cuando subió a lo alto. Cuando subió a lo alto, dio dones a su iglesia. En Hechos capítulo 1, versículo 9, nos enseña el versículo, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Así que Cristo ascendió al cielo, y en el momento de llegar en el cielo, envió el Espíritu Santo al mundo, quien dio los dones o el don de la organización bíblica a la iglesia. Antes de subir al cielo, tuvo que descender, versículo 9. Él descendió desde lo alto del cielo,
nació aquí en el mundo, vivió esa vida perfecta, rechazado por los judíos, matado en la cruz del Calvario, resucitó de la muerte, ascendió al Padre y luego dio dones a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, esos dones, como ya mencionamos, son los que se mencionan en el versículo 11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones o estos oficios en la iglesia no son dones que recibe por la imposición de las manos de los apóstoles. Son dones especiales reservados para los que se califican para servir como pastores, como ancianos, como profetas, como apóstoles en la iglesia del Señor. Y cada don que se menciona aquí, en cada don se puede ver que hay requisitos que uno tiene que tener para poder calificarse a servir en esa capacidad. Por ejemplo, para servir como apóstol, según Hechos capítulo 1, versículo 21 al 23, que dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. ¿Y qué es lo que pasó? Ellos nombraron como apóstol a Matías en el puesto de Judas, quien traicionó a Jesucristo. Pero para servir como apóstol, tuvo que haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Tuvo que haber acompañado a ellos desde el principio hasta el fin varios requisitos que no se puede tener hoy, porque nadie puede ver resucitado a Cristo Jesús físicamente. Nadie puede estar con Cristo. No se puede calificar para servir como apóstol hoy en día. Pero luego menciona otro don y requisitos para estos son diferentes, otros dones. Por ejemplo, para servir como profeta. Para calificarse como profeta en la iglesia del Señor, la primera cosa es que uno tuvo que haber recibido la imposición de las manos de los apóstoles. Todos los dones del Espíritu Santo se reciben por la imposición de las manos de los apóstoles. Vemos esto en Hechos capítulo 8, versículo 18, donde dice, cuando Simón, el mago, vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, los ofreció dinero. Y luego, segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Para servir como apóstol, uno tuvo que haber recibido la imposición de las manos de los apóstoles y así podría recibir el poder de profetizar. En la iglesia, Dios ordenó profetas en el primer siglo para cumplir con las sagradas escrituras. Los profetas no existen hoy en día, tampoco apóstoles, porque nadie puede calificarse para servir como profeta. Ya murieron todos los apóstoles. Es imposible recibir la imposición de las manos de los apóstoles. Pero
esto no es el caso en el oficio de servir, o mejor dicho, la responsabilidad de servir como evangelista. El versículo 11 menciona también profetas y a otros evangelistas. Un evangelista es uno que en verdad predica las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús, o en otras palabras, que predica el evangelio. En 2 de Pedro, segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 5, dice el apóstol Pablo, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. La palabra evangelista literalmente quiere decir evangelizador, uno que predica el evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, literalmente evangelizar, predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, un predicador del evangelio es un evangelista. No hay diferencia entre predicador y evangelista. Algunos reclaman que el predicador es el que predica en una congregación local y el evangelista es el que anda de ciudad a ciudad predicando el evangelio. Pero en verdad la responsabilidad es igual. El predicador tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. El evangelista tiene la responsabilidad de evangelizar. No hay diferencia entre predicador y evangelista. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y otra vez en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Importante es perseverar en la doctrina, estudiar la palabra, prepararse bien para poder evangelizar, para poder predicar el puro evangelio a un mundo incrédulo. Pero el punto para nosotros es que se puede calificarse para servir como evangelista. Es difícil, requiere mucho de nosotros, pero se puede calificar para servir en la iglesia del Señor como evangelista. Pero hay también mención aquí de los pastores. Originalmente las palabras griegas, poimenas kai didaskulos. En otras palabras, literalmente, pastores quienes son maestros. No se habla de dos oficios o dos responsabilidades diferentes. Se habla de una sola responsabilidad, la de servir como pastor y quien es también un maestro. En el Nuevo Testamento, hermanos, no hay diferencia entre pastores, ancianos u obispos. Hay tres palabras griegas que nos hablan de la responsabilidad de servir como anciano en una congregación. Una palabra del griego es poimaino.
poimaino, Poimaino, una vez más, Poimaino. Esa palabra se puede traducir pastor o pastorear, perdón, pastor o pastorear. Vamos a ver más adelante cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Otra palabra griega es la palabra episcopos. Episcopos. E-P-I-S-K-O-P-O-S. Esa palabra quiere decir obispo o supervisor. Obispo o supervisor. Otra palabra, presbúteros. Presbúteros, P-R-E-S-B-U-T-R-O-S. Una vez más, disculpen. E-P-I-S, perdónenme, presbúteros, P-R-E-S-B-U-T-R-E-R-O-S. Presbúteros se puede traducir anciano. Se refiere a una persona de 55 años de edad por arriba, en el sentido de servir en una congregación. El presbútero tiene que servir con otros presbúteros, una pluralidad de ancianos en una congregación. Vemos que estas tres palabras se refieren a una sola cosa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver dos textos bíblicos que muestran que estas palabras se refieren al mismo trabajo en la iglesia. En Hechos capítulo 20 y el versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos, aquí tenemos la palabra griega, presbúteros de la iglesia. Hizo llamar a los presbúteros, los ancianos de la iglesia. Pero en el capítulo 20, versículo 28, en el mismo contexto, siempre hablando o predicando a los mismos ancianos de la ciudad de Éfeso, dice, tened cuidado de vosotros y toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, episcopos. Los mismos ancianos eran los obispos, los episcopos. No hay diferencia entre anciano y obispo. Es una sola carga. Pero continúa diciendo, para pastorear, aquí está nuestra palabra poimaino en su forma del verbo, poimainian, dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nos enseña muy claramente que los pastores son los obispos, quienes son los ancianos, que no hay diferencia entre anciano, pastor y obispo, que es una sola carga en la iglesia. Según las sectas, casi todas las sectas tienen un solo pastor sobre una congregación y obispo sobre él y otras cosas en su organización no bíblica. Pero en verdad, originalmente en la Biblia hubo una sola carga, la de servir como anciano en una congregación con otros ancianos, quienes eran los obispos, quienes eran también los pastores de la iglesia.
Otro texto nos enseña, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, por tanto, los ancianos, palabra griega presbúteros, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear. Otra vez nuestra palabra poimaino, pero en otra forma, poimanate, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por ella, palabra griega, es episcopontes, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia ni del dinero, sino con sincero deseo. Una vez más vemos las tres palabras griegas usadas sinónimamente. Presbúteros, ancianos, episcopos y poimante, las tres palabras ancianos, pastores y obispos. Así que se puede ver muy claramente que no hay diferencia entre las tres cargas. Ahora bien, para servir como pastor, anciano u obispo, se tiene que ser calificado, como en el caso de servir como apóstol, como en el caso de servir como profeta, como evangelista. Es necesario calificarse para servir en la organización de Cristo Jesús, de la iglesia del Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, como también en otros textos, primeramente capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En Tito capítulo 1 se ve otros requisitos para servir como anciano, pastor u obispo. En Tito capítulo 1, empezando con el versículo 5, hay mención de algunas de los mismos requisitos, pero añade otros. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos, presbúteros, en cada congregación como te mandé. Versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, episcopos, señalando que el presbúteros y el episcopos es una sola carga, el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinando ni iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno,
prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, el don de la organización bíblica, la que dio Cristo Jesús a su iglesia, en el primer siglo fue muy diferente a lo que se ve o se practica en la actualidad. Originalmente, Jesucristo fue la cabeza de la iglesia y bajo el liderazgo, la autoridad de Cristo, una pluralidad de ancianos quienes fueron también los obispos y pastores de una congregación local, sirviendo bajo el cuidado, el obispado de los ancianos, fueron los predicadores, diáconos y demás miembros de la congregación. Luego, en la actualidad, se ve, primeramente en el mundo católico, que Jesucristo es cabeza de la iglesia en el cielo y el Papa es cabeza de la iglesia aquí en el mundo. Sirviendo bajo el Papa son los cardinales, los obispos, los sacerdotes y los demás miembros de las congregaciones. Hablando del mundo protestante, casi siempre un pastor es cabeza de la congregación y los demás sirven bajo su autoridad. Entonces vemos aquí en estos versículos 7 al 11, vemos el don de Cristo, porque Cristo es el autor de la unidad. Jesucristo es el autor de la organización bíblica. En los versículos 12 al 16 vamos a ver el alcanzar del don de Cristo. Lo que Jesucristo busca con este don, con esta organización bíblica, es la unidad. Es la unidad. Es interesante que leyendo Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13, el apóstol Pablo usa 7 veces una palabra clave del griego, una palabra especial. Es la palabra eis, E-I-S, eis. La usa 7 veces en los 2 versículos para mostrarnos a nosotros el alcanzar del don de Cristo, el don de la organización para producir la unidad en la iglesia. Efesios 4, empezando con el versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos para, vemos aquí la palabra griega es, para la obra del ministerio, para, segunda vez, la palabra es, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a, tercera vez que vemos la palabra es, a la unidad de la fe y, cuarta vez, y es del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a, otra vez, es la condición de un hombre maduro, y sexta vez, palabra es, a la medida de la estatura de séptima vez, la plenitud de Cristo Jesús. 7 veces usa la palabra es para mostrarnos a nosotros lo que espera Jesucristo de los líderes de la iglesia, los ancianos, los predicadores, evangelistas, los maestros en la congregación. Espera Jesucristo que ellos capacita a la iglesia para poder cumplir
con su propósito, lo cual es predicar el Evangelio en todo el mundo. Y en los versículos 14 a 16 vemos los 7 resultados del alcanzar de la unidad. Hay 7 cosas que se puede esperar de practicar la organización bíblica. Efesios 4, 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños, número 1, para que ya no seamos niños, sacudidos por las obras, número 2, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, número 3, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, número 4, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vemos aquí 7 cosas. Primeramente, ya no seamos niños. Segundo lugar, no somos engañados por doctrinas falsas. Tercer lugar, no somos mal guiados por maestros falsos. Cuarto lugar, aprendemos a hablar aprendemos a hablar la verdad en Cristo. Quinto lugar, llegamos a ser maduros como Cristo. Sexto lugar, aceptamos el señorío de Jesucristo. Y séptimo, nos hacemos edificadores del cuerpo. Ya no seamos niños, no somos engañados por doctrinas falsas, no somos mal guiados por maestros falsos, aprendemos a hablar la verdad en amor, llegamos a ser maduros como Cristo, aceptamos el señorío de Cristo y nos hacemos edificadores del cuerpo. Y aquí, hermanos, el propósito de la organización bíblica, el propósito del don de Cristo para su iglesia. El don de Cristo es el don de la organización bíblica. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Jesucristo dio este don a la iglesia para que la iglesia pudiera llegar a ser una iglesia madura, una iglesia que agrada a Dios. Así que en este capítulo 4 hemos visto en los versículos 1 y 2 7 actitudes necesarias para esperar tener la unidad en la iglesia. En los versículos 3 al 6 vimos 7 absolutos necesarios para tener esa unidad. En los versículos 7 al 11 vimos el autor del don de Cristo. La organización bíblica es Cristo mismo. Y en los versículos 12 al 16 vimos el alcanzar del don, que es una iglesia unificada y que tiene el poder, de convertir el mundo. Así que hemos llegado, al fin del capítulo 4. Con el favor de Dios vamos a seguir adelante en otro estudio para ver el capítulo 5. Muchas gracias por su atención. Disculpen, hermanos, la tos que tengo. Cuestión de mi edad, quizá, no sé. Pero de todos modos, hemos visto algo importante en este capítulo 4 que nos prepara para estudiar el capítulo 5. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos. Hasta una próxima clase.